Buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a este encuentro semanal. Buenos días. Muchas gracias por su puntualidad. Eh, me escribía Julie que tiene un inconveniente, que van a quitar la luz. No te preocupes, Julie. Entonces revisa luego la grabación y no hay ningún problema. Muy bien. Para los demás, pues si alguien, sé que hay otra compañera que tiene dificultad, me escribió ayer. Lo importante, chicos, es que revisen las grabaciones y cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, no duden en escribirme. Yo estoy muy atenta a cada una de sus inquietudes. El día de ayer estuve revisando ya las entregas de la guía 1 y de la guía 2. Les voy a mostrar el archivo para que ustedes miren cómo son las observaciones en el archivo de Excel que ustedes están viendo, porque en Territorial pues ustedes pueden encontrar los comentarios que se les hizo al respecto. Entonces así es como va quedando las entregas. Yo les hablaba de unas convenciones, entonces todos aquellos que tienen NE, como en el caso de Juan Sebastián Alvarado, Lady Karina Garcés, Nancy Moreno, Nora Ortiz, Santiago Quintero y Stephanie Torres, que tienen NE, quiere decir que no han entregado la actividad 1 y la actividad 2. Con estos aprendices que no han entregado actividades, porque hoy me toca calificarles la 3 de Word y la 1 de Excel, pues tendré que hacer el primer llamado de atención, porque ya han transcurrido varios días, se ha cumplido el plazo correspondiente y no han hecho las entregas. No he tenido dificultad con algunos de ellos, entonces pues me toca hacer el llamado de atención. En el caso del grupo 1, para mi registro, el grupo 1 lleva las 2 actividades en B, es decir, que están bien realizadas, como dice aquí en la parte de arriba las convenciones, y hay grupos que tienen que corregir. Tienen que corregir las actividades porque tienen una C. Entonces, si tienen C, quiere decir que deben corregir. Y aquí, por ejemplo, en el grupo 4, que está compuesto por Tatiana Caro, por Lichelete Latorre, María Fernanda Parra. En el caso, por ejemplo, de María Fernanda Parra, no entregó la 1. Está dentro de la lista de los participantes, pero ella no subió la actividad, entonces le queda como no entregada. No sé si tengan preguntas y esta es la invitación a que les hago para que ustedes vayan revisando en la página de Territorial, en la plataforma de Territorial, las notas. No sé si tengan alguna pregunta de esas notas. Bueno, ¿qué errores encontré, por ejemplo, en la primera actividad? A nivel general, no estoy especificando grupo específico, sino a nivel general. Entonces, mire, aquí está la tabla de contenido, pues aquí tendrían que subirla un poco porque se bajó. Cuando ustedes hacen la tabla de contenido, yo verifico aquí en actualizar página, que actualice toda la tabla y debe permanecer la tabla de contenido de esta manera. En algunos casos hubo texto, cuando yo la actualicé, hubo texto de la conclusión que quedó acá. Eso quiere decir que le colocaron un estilo
de título al párrafo de la conclusión. Por eso, cuando actualicé la tabla de contenido, apareció ese párrafo aquí en las conclusiones y pues tienen que corregirlo. Otro error, bueno, aquí vamos a bajar. Otro error que se cometió es en la tabla. Esta tabla no debe ir en orientación vertical, sino en orientación horizontal. Entonces aquí también tienen que corregir la orientación de esta tabla. Y la paginación, porque mire, aquí está la página 5 y acá vuelve y se repite la página 5. Aquellos compañeros que tuvieron error solo con la paginación, digamos que se las admití, porque sé que fue más bien un error de precisión que de realizar la paginación. Pero cuando ya hay más de un error, pues ahí sí yo les aclaro qué es lo que deben corregir. Entonces, pues no sé si les haya aclarado cuáles pueden ser los errores que se hayan cometido en la primera actividad. En la segunda actividad, pues ya fue, vamos a mirar, voy a abrir otro archivo para que lo revisemos. Entonces, por ejemplo, en este no hicieron tabla de contenido, faltó la tabla de contenido. Y por ningún lado veo las citas. Entonces acá dice Agropecuaria, Fensuagro, Eberto Díaz Montes, y no hay ninguna cita. ¿Sí ves? Sobre ingresos por su trabajo, dijo en la entrevista al campo, aquí se ve más, es como si yo hubiera copiado y pegado, porque aquí debe haber una cita. Y no aparece. Entonces, recuerden que esta actividad 2 era para hacer las citas, insertarlas de acuerdo a como nos están mostrando las normas APA. Aquí hay un parafraseo, pero por ningún lado hay una cita. Y solo colocaron al final, mira, es que ni siquiera las colocaron. Entonces debe haber aquí una tabla de referencias que se coloca de la misma manera de la tabla de contenido de manera automática. Si yo voy a referencias, a insertar una tabla de referencias acá, pues no me va a dar la opción porque no he hecho ninguna referencia en el documento. ¿Sí? Si yo voy a insertar una bibliografía o una referencia, pues dice que no hay ninguna fuente en el documento actual. Y es obvio porque aquí no referenciaron ninguno de los autores o párrafos o texto que colocaron. Aquí simplemente se ve cómo copiaron y pegaron un documento de alguna fuente. Entonces, esos son los errores que se han cometido. Es importante que los corrijan y, por ejemplo, del grupo que tiene que corregir, si es del grupo 2, con que una persona, un aprendiz, envíe la corrección es suficiente para todo el grupo. Entonces, ustedes deciden quién va a enviar la corrección y esta corrección la hacen a través de las notificaciones o la mensajería de la plataforma Territorio. Entran allá, me envían un mensaje con el adjunto de la actividad corregida. ¿Sí es claro? ¿Sí les está quedando claro cómo es las correcciones? Señora. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien. De la actividad 3 y de la guía de Word y de la actividad 1 de Excel, ¿hay alguna pregunta? Igual esas las califico hoy porque ayer se vencía el plazo, pero pues ayer era festivo, por eso no lo califiqué.
Voy a, voy a dar plazo hasta el día de hoy para empezar a calificar. Y haré las mismas comentarios. Si la actividad quedó bien realizada, pues ustedes podrán ver el comentario y además podrán ver el archivo compartido, cómo van quedando sus evidencias. Recuerden que para pasar deben tener entregadas todas las evidencias y además deben haber quedado bien. Bueno, con relación a las sesiones del día de hoy, de esta semana, perdón, tengo una novedad. El jueves tengo una cita médica muy temprano a las 7 de la mañana, entonces no alcanzo a llegar para la sesión de las 8. Por eso el día de hoy vamos a hacer las dos explicaciones, la de la actividad 4 y la de la actividad 5. Sin embargo, hacia las 9 de la mañana, yo creo que ya estoy aquí en mi casa para conectarme y estar atenta a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que ustedes tengan. También quiero recordarles que la próxima semana no vamos a tener encuentros porque tenemos una semana de receso. Entonces, nuestro próximo encuentro, teniendo en cuenta la cita médica y las sesiones del día de hoy, nuestro próximo encuentro será hasta el 1 de diciembre. No quiere decir que no, la semana entrante pues no vaya a estar pendiente de ustedes. Cualquier comentario, cualquier duda, lo podrán hacer y estar pendiente de las entregas porque pues esas sí van a quedar ahí programadas y las calificaciones que haga al respecto. Entonces, terminamos hoy nuestro encuentro con las sesiones 4 y 5. El próximo jueves no tenemos encuentro por la cita médica que les comento y nos volvemos a encontrar hasta el 1 de diciembre. Después del 1 tenemos esa semana y la siguiente y con eso ya estaríamos terminando nuestra programación en TIC. Como ven es muy corto, entonces por eso también se requiere del compromiso de parte de ustedes para que envíen las actividades pues dentro de los tiempos establecidos. Quisiera saber si de pronto está alguno de los compañeros que no han hecho entrega. Juan Sebastián Alvarado, miremos si está aquí dentro de los participantes. A ver si es que han tenido alguna dificultad o ustedes saben si es que no va a continuar, si es que está en algún proceso de traslado o qué. ¿Alguien sabe del compañero? Los compañeros que no... Profe, hasta donde tengo entendido se retiró. Porque sí, mira que qué casualidad, hay 15 que han enviado actividades y en la plataforma hay 16, o sea que los que no han enviado parece ser que no están conectados. Yo reviso de todas maneras ahorita la lista y me comunicaría con el instructor, en este caso con el instructor Jaime, y le comentaría al respecto. Bien, muchas gracias. Entonces vamos a empezar con los temas del día de hoy. Los temas del día de hoy seguimos trabajando con la función sí, pero ahora vamos a empezar a trabajar con 3 funciones más, una que se llama moda.1, la función contar.sí y sumar.sí. Recuerden que ya la función contar la vimos y la función suma pues también ya la vimos, pero ahora le vamos a colocar unas condiciones y por eso vamos a utilizar la función contar.sí y sumar.sí. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios para hacer la explicación de estas funciones. Vamos a empezar aquí con el ejercicio de aumento.
donde me dice que si la evaluación del vendedor es mínimo del 70%, tiene un aumento anual del 3%. Entonces aquí tenemos unos vendedores, tenemos un sueldo actual, tenemos un porcentaje de evaluación que les hacen los jefes y vamos a calcular el nuevo sueldo para estas personas. En este caso, ¿qué función debemos utilizar? Pues de las que hemos visto hasta este momento es la función sí. ¿Por qué? Porque mi nuevo sueldo va a depender de la evaluación que me hayan hecho. ¿Cuánto tengo que haber tenido en esa evaluación como mínimo para que me aumenten el sueldo del 3%? Pues debo haber tenido una evaluación del 70% como mínimo. Entonces, por eso, aquí en el nuevo sueldo, yo voy a buscar la función sí, y en la prueba lógica debo plantear eso que estoy diciendo. Entonces, ¿de quién depende mi nuevo sueldo? Del valor que haya aquí en la evaluación. Es decir, que si ese valor es mayor o igual al 70%, y ese 70% está en una posición de celda fija, entonces por eso lo voy a colocar en formato fijo. Si eso es verdad, entonces, ¿qué hace? Coge mi sueldo y a ese sueldo le sumo el aumento. ¿Cuánto es el aumento? Pues el sueldo actual por el 3%. Y ese 3% también lo voy a dejar en referencia absoluta. Si yo no he cumplido esa evaluación mínima del 70%, pues mi sueldo va a ser el mismo que yo traía. Y por eso tomo ese sueldo actual. Le doy a aceptar y arrastro. Entonces, fíjense qué ocurre con la persona, con el primer vendedor que no cumplió con la evaluación mínima del 70%. Pues su sueldo actual o su nuevo sueldo quedó igual que el sueldo actual. Es decir, como no cumplió las metas, pues no le van a subir el sueldo. Pero, ¿qué pasa con el segundo vendedor? Superó las expectativas. Su evaluación mínima es del 92,3%. Por eso, su incremento en el nuevo sueldo corresponde al 3% del sueldo que tenía. Y así con cada uno de los vendedores. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es analizar qué es lo que les está pidiendo el ejercicio y determinar cómo aplican la función sí. ¿Bien? ¿Preguntas? Muy bien. Aquí en el ejercicio de alumnos, entonces me dice que debo ingresar para las actividades 1, 2, 3 y 4 y el cuestionario las notas, porque ustedes pueden observar que tengo solo los nombres de los estudiantes, pero las notas no están. Entonces, ¿cómo puedo ingresar las notas? Las puedo ingresar de manera manual, las puedo ingresar a través de validación de datos, ¿recuerdan? O por aleatorio.entre, que lo que quiere decir es que estoy colocando notas de manera aleatoria. Yo, para efectos del ejercicio, voy a utilizar la función aleatorio.entre y como nota inferior dice que van desde 0. Yo no voy a colocarle 0, sino 10. Y como nota superior, el 100. Entonces, acepto y arrastro hacia abajo. Con eso completo las notas de la actividad 1 y desplazo hacia la derecha y completo las actividades 2.
Lo mismo voy a hacer con la actividad 3. Entonces voy a llamar la función aleatorio.entre, nota inferior como el 10 y superior el 100. Arrastro hacia abajo y luego completo hacia la derecha la actividad 4 y el cuestionario. Entonces de esa manera ya he colocado las notas a mis estudiantes de manera aleatoria. Me dice ahora que calcule el total de la unidad 1, de la unidad 2 y del total del curso. ¿Qué función debo utilizar aquí para sacar el total de esa unidad? ¿Quién me quiere decir qué función debo utilizar de las que hemos visto? Suma, promedio, máximo, mínimo, contar, función sí, función aleatorio. ¿Cuál creen ustedes que debo utilizar aquí para sacar ese total? Promedio, profe. El promedio, perfecto. Entonces vengo y saco aquí la función promedio. ¿Y promedio de qué notas? Pues de la 1 y la 2. Le doy a aceptar y arrastro. Voy a quitarle posiciones decimales para calcular el promedio. Lo mismo para la unidad 2. Entonces voy a llamar la función promedio. Y aquí tomo las actividades 3, 4 y el cuestionario. Saco el promedio de la unidad 2. También le voy a quitar posiciones decimales. Y para el total del curso, también voy a calcular el promedio, pero en este caso, el promedio va a ser de la unidad 1 y de la unidad 2. Y arrastro. Y ya he obtenido los resultados de la unidad 1, de la unidad 2 y del total del curso. Muy bien. Ahora me dice, determine el juicio que le corresponde a cada alumno, teniendo en cuenta que se debe mostrar aprobado si la nota alcanza o supera los 70 puntos. De lo contrario, deberá mostrar desaprobado. Entonces aquí tengo dos posibilidades, aprobar o desaprobar. ¿De quién depende de que apruebe o no? De que mi nota total del curso sea mínimo 70 puntos. Entonces, ¿recuerdan el ejercicio de aumento que acabamos de hacer? Si yo aquí saco 70 puntos, apruebo. Si no, desapruebo. En el ejercicio de aumento tenía que sacar 70% para que me aumentaran el sueldo. O de lo contrario, seguía con el sueldo actual. Entonces, fíjense que es la misma función, pero dependiendo del planteamiento, pues tendré un resultado o tendré el otro. Entonces, vamos a llamar la función sí. Y aquí en la prueba lógica voy a tomar este dato de total del curso y me voy a preguntar, ¿es mayor o igual a 70? Que es la nota o el puntaje mínimo. Si eso es verdad, entonces voy a colocar aprobado. Si no, voy a colocar no aprobado o desaprobado, que es lo que no quiero que al final suceda. Yo quiero que al final todos aprueben. Le doy a aceptar y arrastro. Entonces, en este caso, recuerden que estamos utilizando aleatorio. En este momento todos me están quedando no aprobados. Ahora ya hay algunos que aprobaron. Pero en la medida que yo vaya cambiando, pues van a salir unos aprobados y otros no aprobados. Bien, ya completamos esa primera parte del ejercicio.
Pero ahora me están pidiendo que coloque la nota más alta del total del curso. ¿Recuerdan cuál era la función que utilizábamos para sacar la nota mayor, o en el del Parques era la mayor cantidad de visitas? ¿Recuerdan cuál era esa función? ¿No se acuerdan la función? Entonces es la función max. Entonces vamos a buscar la función max. ¿De qué rango me están pidiendo? Del total del curso. Entonces selecciono ese rango, enter y aceptar. Y en este momento la nota más alta de ese curso es 91. Entonces, ese es el resultado que me está dando. Ahora me piden la nota más baja. Esa función pues va a ser la función min del mismo rango del total del curso. Y el resultado ahora me dice que es 34. El número de alumnos, recuerden que lo podemos sacar con la función contar o contará. Voy a utilizar la función contar. Y voy a tomar el mismo rango de total del curso. Y me dice que hay 10 estudiantes. Bien, ahora me dice, nota que más se repite en todas las actividades, incluyendo el cuestionario. Entonces aquí hay una función nueva, que es del tema del día de hoy, y es la función moda.1. Esa función moda.1 la vamos a buscar aquí en todas. Moda.1 está por acá. Dice que devuelve el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o un rango de datos. Yo quiero saber en la nota que más se está repitiendo de este rango, sin incluir el total, y de este otro rango, que son las actividades 3, 4 y el cuestionario. Eso es lo que hace la función moda.1. Devolver el valor más frecuente o repetitivo de una matriz o un rango de datos. Aquí yo he escogido dos rangos separados y él analiza y determina cuál es el número que más se está repitiendo en esos datos o en esos rangos que yo escogí. ¿Cuál es la función que me hace eso? La función se llama moda.1. Me dice, nota de los alumnos o alumnos con nota superior e igual a 70 en el total del curso. Entonces, fíjense que aquí me está pidiendo que cuente, pero únicamente a los estudiantes que tienen una nota mayor o igual a 70 puntos. Aquí me dijo número de alumnos. ¿Qué función utilicé aquí? Contar, porque me dijo cuéntemelos todos. Pero aquí me está pidiendo ahora que cuente, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Que sea solo aquellos que tienen nota superior e igual al 70. Entonces aquí ya voy a utilizar una función que se llama contar.si. ¿Por qué contar.si? Porque me dice que cuenta las celdas en el rango que coincidan con una condición dada. ¿Cuál es la condición que me está pidiendo en este momento? Que sean sus notas mayores o iguales a 70. Entonces, ¿cómo es esta función?
Lo primero que me pide es que seleccione el rango. Y ese rango es el donde deseo contar el número de celdas que quiero, en este caso, sacar la condición. Entonces, el rango va a ser el total del curso. ¿Y cuál va a ser el criterio o la condición? Entonces, entre comillas, que sean los mayores o iguales a 70. Cierro comillas. Esa es la condición. Por eso va en el criterio. Aquí dice, criterio es la condición en forma de número, expresión o texto que determina qué celdas deben contarse. Entonces le doy a aceptar y en este momento me dice que solo hay un estudiante que cumple con esa condición. ¿Cuál condición? Que tenga la nota mayor o igual a 70. En el siguiente punto me dice, alumnos con nota inferior a 70 en el total del curso. Entonces aquí vuelvo y tomo la función contar.si, el mismo rango. ¿Y cuál va a ser el criterio? Ahora el criterio va a ser, entre comillas, los menores o iguales a 70. Le doy a aceptar. Entonces, si aquí hay 0, porque ninguno ha aprobado, pues acá deben estar el restante, los 10. Miremos si verá cómo va cambiando esta función. Aquí ya hay un aprobado o uno que superó los 70 y 9 que no. Aquí también, vamos a ver en qué momento nos varía. Aquí ya hay 2 estudiantes con nota mayor o igual a 70 y el resto no aprobó. Entonces fíjense que de esta manera aquí ya vimos función sí, moda.1 y contar.si en solo este ejercicio. Muy bien. Pero también aquí yo puedo mirar en este otro ejercicio donde me están pidiendo que cuente, pero con una condición y además con algunas características especiales. Por ejemplo, en este ejercicio tengo unos datos de unos cursos con unas secciones que podrían ser grupos, como en el caso de ustedes, el raya 2, el raya 3, el raya 4. Entonces lo que me está pidiendo es que cuente las secciones, pero que terminen con la letra A, con la letra B o con la letra C. Fíjense cómo vienen cada dato de sección. Vienen 3 números y una letra. Aquí 3 números y una letra. 3 números y una letra. Y así sucesivamente. Entonces me están pidiendo que cuente de las secciones solo las que terminan con la letra A, luego que cuenten las que terminen con la letra B y luego que cuenten con la letra, que terminen con la letra C. Entonces ya sabemos que hay una condición, por lo tanto voy a trabajar con la función contar.si. ¿Cuál es el rango? Entonces el rango pues son las secciones, porque ahí es donde voy a hacer la cuenta. Pero ¿cuál es el criterio? Entonces, el criterio es entre comillas, y para esos 3 números que están variando y que no me interesan, voy a colocar el asterisco que va a ser las veces de comodín. El comodín es un valor que se acomoda a cualquier resultado. Los que juegan cartas saben que ahí hay comodines, que son cartas que me sirven para completar jugadas
y toma esta carta un valor determinado. Entonces, coloco el asterisco para indicar que ahí van unos datos, pero que lo que a mí me interesa son todos aquellos que terminan en A. Cierro comillas y él me dice que hay 5 datos que terminan con la letra A. Vamos a mirar. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, aquí hay 4 y aquí hay 5. Que terminan con la letra A. Planteemos el siguiente. Entonces, ¿cuál es el rango donde voy a contar? Estos que hay acá. Pero ahora me dicen que terminen con la letra B. Entonces, comillas, asterisco, que es el comodín, la letra B, cierro comillas y le doy aceptar. Me dice que también hay 5 que terminan con la letra B. Miremos a ver, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4 y 5. ¿Cuántos me quedan? 3. Vamos a ver si es cierto que él determina los que terminan en C. El rango, el criterio, entonces el comodín, la letra C, cierro comillas, y efectivamente él me dice que hay 3 que terminan con la letra C. Entonces es la misma función contar.si que vimos ahorita para los estudiantes, pero el criterio o la condición pues está variando. Voy a quitarles estas marcas que coloqué acá, sin relleno, y voy a dejar automático. Muy bien. Ahora voy a seleccionar el rango de curso para mostrarles alguna opción más de formato condicional, pero aquí ya no voy a resaltar reglas como lo hicimos en el primer momento, sino que voy a resaltar aquí datos. Entonces, fíjense que aquí, si yo le coloco barras a los datos, entonces él lo que me va a decir es que agrega una barra de datos coloreada para representar el valor en una celda. Cuando mayor sea el valor, más larga será la barra. Entonces, fíjense que aquí lo único que yo hago es escoger el color de la barra y él me está indicando a través de estas barras, de estos códigos, cuáles son los datos más grandes. Si yo le dejo, por ejemplo, este color o este que está acá, a simple vista, yo puedo determinar que este es el número más alto, que aquí hay otro número más grande, que está de segundas, y que los valores más pequeños son estos de acá, porque él me está colocando a través de barras esta información. Entonces es otra forma de representar el formato condicional. Si quiero borrar las reglas, simplemente le borro esa opción de formato condicional. Muy bien. Sigamos con los ejercicios. Tengo este ejercicio donde hay unas referencias, hay una descripción, unos tipos de producto y unas ventas. ¿Qué me está pidiendo aquí? Que ahora calcule el total de las ventas, pero dependiendo de un tipo de producto. Si solo me pidiera el total de las ventas, este ejercicio es bastante largo,
Si solo me pidiera el total de las ventas, pues simplemente yo haría una autosuma o una suma de este rango. Y ese sería el total de las ventas. Pero como aquí me están pidiendo el total de la venta, pero dependiendo del tipo de producto, entonces aquí debo empezar a utilizar la función que se llama suma.si, sumar.si, porque voy a sumar para calcular en este caso el resultado de una venta, pero únicamente para las de un tipo de producto. Entonces, esta función tiene 3 criterios. Vamos a ver. Pensé que alguien estaba escribiendo. Esta función tiene 3 criterios. Uno que es el rango, otro que es el criterio, muy parecido a lo de contar, y otro que es el rango que quiero sumar. Puede ocurrir que el rango y el rango de suma en algunos planteamientos sea el mismo. ¿Qué es lo importante aquí? Determinar el criterio y revisar qué es lo que me están pidiendo. Entonces, en el rango, pues es el rango de celdas que deseo evaluar. ¿En dónde está este tipo de producto? En la referencia, en la descripción, en el tipo o en las ventas. Pues el punto de partida está en el tipo de producto, entonces selecciono todo el rango del tipo de productos, que como les dije son bastantes productos. Entonces lo selecciono. Ya casi llegamos. Hasta aquí van el rango de productos. Y ahora para el criterio, entonces, ¿cuál es el dato que me están pidiendo? Y es el que me va a definir la suma, este tipo de producto, el que está acá. ¿Y cuál es el rango de suma? Pues el de las ventas. Entonces vengo y selecciono todo el rango de las ventas. Muy bien. Cuando yo le dé Enter, pues él ya me dice que el total de las ventas del producto A es 22.211. Pero para no hacer ese mismo planteamiento para cada producto, para cada tipo de producto, pues yo ya sé que el rango es el mismo. Entonces vengo y fijo el rango y fijo el rango de suma. Y de esta manera ya puedo arrastrar y veo que cada producto me va a totalizar dependiendo pues del tipo de producto que haya seleccionado. Por ejemplo, si yo me ubico acá y le doy doble clic, pues él me está tomando el rango de los tipos de producto, me está diciendo que el criterio es H12, que es donde está la letra F, y que el rango de suma, pues es el rango que está entre E3 y E302. Por eso yo ya identifico que ese es el total de las ventas para ese tipo de productos. Recuerden fijar los rangos con las referencias absolutas para que puedan arrastrar. La cantidad de productos, pues ya sabemos que es con la función contar.si. ¿Cuál es el rango? Entonces, tipo de producto que está entre la columna D3 y D302.
Como sé que ya ese rango es fijo, pues le pongo de una vez la referencia absoluta y el criterio tomo el primer dato que hay acá. Le doy Enter y en el momento en que le dé a aceptar, pues ya viene y me determina cuál es la cantidad de cada uno de esos tipos de producto. Si yo tomo nuevamente esta celda, pues fíjense que él me está mostrando que seleccioné todo el rango de tipo de producto y mi criterio es la celda H12, que es la celda o el tipo de producto F. Preguntas de las funciones que estamos viendo. Sumar, No, señora. contar. Muy bien, Néstor. Muchas gracias. Y aquí hay otro ejercicio que tiene la misma aplicación, pero aquí ya aplicamos otro concepto de criterio. Aquí me dice que tengo una ciudad, aquí en la celda de 20, y que esta ciudad la puedo cambiar. Mira, aquí están las diferentes ciudades. Esto se hizo con validación de datos. Entonces tengo una ciudad y debo determinar cuántos empleados trabajan y la suma de los sueldos de la sucursal. Entonces, ¿cuántos empleados trabajan en esa ciudad? Entonces, contar.sí. ¿Cuál es el rango? Entonces debo colocar el rango de ciudad. ¿Cuál es el criterio? El criterio es el valor que esté en esta celda. Y le doy Enter. Entonces, mire, fíjense que cuando yo cambie de ciudad, él me va a cambiar el dato, porque él va y cuenta cuántas veces aparece la palabra Guayaquil o la palabra que esté en esta celda en este rango de ciudad. ¿Cuánto suman los sueldos de esa sucursal? Entonces es con la función sumar.sí. ¿Y cuál es el rango? Es el de las ciudades. ¿Cuál es el criterio? El valor que se encuentre aquí. ¿Y cuál es el rango de suma? Los sueldos. Le doy a aceptar y entonces, si es Quito, son 4 empleados y la suma de esos 4 empleados es de 10.900.000. Si es de Machala, son 3 empleados y la suma son 6.600.000. Si es de Riobamba, son 2 empleados y la suma de sus sueldos son 5.900.000. Guayaquil son 5 y son 18.300.000. Entonces fíjense que son las mismas funciones contar y sumar.sí, que es lo único que ustedes deben tener presente, el criterio. El criterio es el que me determina a mí el resultado. Entonces aquí tienen ya varios ejercicios para que practiquen estos temas. Función sí, moda.1, contar.sí, sumar.sí y un formato condicional. ¿Preguntas de estos temas? No, señora. Muy bien. No, señora. Y el tema 5, que es el que veíamos el jueves, pero por la cita médica que no voy a poder estar muy puntual con ustedes, el tema es solo uno, que son los gráficos en Excel. Es un solo tema, pero no quiere decir que no tenga la importancia del caso. Cuando yo necesito graficar, lo que hago es representar información que ya tengo registrada en una tabla y lo que quiero es mostrarla de una manera más gráfica y que las personas puedan entender y analizar los resultados. Cuando yo grafico, entonces muestro resultados, muestro tendencias,
de cómo va a ser esa información, comportamientos. Hoy en día es muy frecuente el tema del COVID, mirar cómo se está moviendo la curva y que si estamos en el pico, que si ya bajamos. Eso lo hacen a través de gráficos y quizás para las personas es más fácil entender cómo se está moviendo las cifras. Lo mismo, por ejemplo, el comportamiento del dólar. Cuando a mí me muestran una gráfica, entonces yo puedo ver en qué momento sube, en qué momento baja, en qué momento se mantiene estable, y eso lo hago a través de los gráficos. Entonces, lo que yo les digo es que ustedes ya tienen unos datos y a través del gráfico lo que hacen es mostrarlos. ¿Qué es lo importante para empezar a hacer gráficos? Que cuando usted llame la opción de gráfico esté ubicado dentro de la tabla de la información o que ya tenga seleccionado los datos que quiere graficar. Porque el menú está en insertar. Aquí están las opciones de gráficos, estas son las opciones rápidas. Y en este botón pues está la opción de ver todos los gráficos. El gráfico dinámico lo vemos el último día de Excel, porque allí trabajaremos tablas dinámicas y el gráfico dinámico. Entonces les decía que lo más importante pues es que usted tenga seleccionada la información que quiere graficar, porque mire, si yo estoy acá y le digo acá la opción de gráfico, me dice que para crear un gráfico debo tener seleccionadas las celdas que contienen los datos que quiero utilizar. Entonces, necesariamente tengo que tener los datos seleccionados. Si usted va a graficar todos los datos, como en este caso, pues basta con que esté dentro de la tabla y se venga aquí a las opciones de gráfico y él le va a mostrar una primera pestaña con los datos recomendados, es decir, que de acuerdo a la información que usted tiene, él le va a recomendar algunos gráficos, o está la opción de todos los gráficos que usted puede ir revisando cuál es el que mejor le representa la información que usted quiere presentar. Dentro de cada opción de gráfico, él le va a presentar unas opciones de subgráficos. Entonces, dentro de columnas hay más opciones de subgráficos para que usted pueda utilizar. Dentro de líneas hay más, dentro de la parte circular hay más. Entonces, dentro de cada opción de gráfico hay unas opciones de subgráficos. Aquí el ejercicio me dice que genere un gráfico en línea. Entonces, aquí me voy en líneas. No me dice qué tipo de subgráfico. Entonces, usted puede escoger cualquiera de estos. Aquí le está mostrando la vista previa de cuál es el que usted va a utilizar. Escojamos este, le digo aceptar y de esta manera ya obtengo el primer gráfico. Observen que cuando yo le di la opción de aceptar, él aquí en la parte superior me está colocando unas herramientas de gráfico, es decir, a las herramientas, a la barra de herramientas normales, él me está adicionando una nueva. Si yo me salgo del gráfico, es decir, lo marco aparte, me voy a una celda, pues esa barra desaparece. Quiero volver a la barra de herramientas, le doy clic en el gráfico y ya aparece esa barra de herramientas. Con esa barra de herramientas, pues lo que hago es mirar qué otras opciones le puedo dar a estos gráficos para obtener una mejor presentación.
Entonces, la primera opción es agregar elementos de gráfico. Entonces, le puedo poner ejes, le puedo poner títulos y acá ustedes ven que van apareciendo las diferentes opciones. Le puedo poner etiquetas que vayan en el centro, a la izquierda, a la derecha, por encima, por debajo. Le puedo poner la tabla de datos, le puedo colocar las barras de error, le puedo colocar cuadrícula, quizás para que quede más visualmente representado. Le puedo poner leyenda arriba, abajo, le puedo poner líneas. Entonces, estas son opciones que usted le puede colocar adicional al gráfico. También hay unos diseños rápidos que ya vienen preestablecidos. Entonces, simplemente es pasar por alguno de ellos y mirar cuáles son los que usted quiere adicionar. También está la opción de cambiar colores. Entonces, dependiendo de el gráfico, le va a permitir cambiar las opciones de colores. Y están unos estilos de diseño, que también dependiendo del tipo de gráfico van a haber más o menos estilos. Entonces usted ya puede ir mirando cuál estilo le va a aplicar. Por ejemplo, acá yo le voy a quitar los datos. Lo voy a dejar de esta manera o de esta manera, ustedes mirarán. Y también puedo cambiar los datos entre columnas y filas. Dependiendo de la información, habrá algunos gráficos que permiten ese intercambio entre filas y columnas. También, si se le olvidó o quiere quitar datos, pues también lo puede hacer por esta opción de seleccionar datos. O también puede cambiar el gráfico, que ya no quiere este, sino quiere este de acá. O puede cambiarlo a circular, o en columnas, o en barras. En este caso, pues lo voy a dejar en líneas, porque es en el que me están pidiendo. Le doy a aceptar y ya cambio el gráfico. Y por último, lo que puedo hacer es cambiar la ubicación. Si no quiero que me quede en esta hoja, sino que me cree una hoja nueva con el nombre de gráfico 1 o de gráfico IPC, lo puedo hacer y le doy a aceptar. Entonces fíjense que él me coloca una hoja que se llama gráfico IPC y me deja una hoja nueva y solo para el gráfico. Observen que aquí también dentro del gráfico aparecen las opciones de elementos de gráfico, que son estas mismas que aparecen aquí a la entrada. Aparecen opciones de estilo de gráfico, entonces puedo colocar estilo, color. ¿Sí ven lo que habíamos visto? Y puedo colocar algunas opciones de filtro. Es decir, no quiero que me aparezcan todos los meses, sino enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Entonces, fíjense que los demás meses no aparecen. Entonces, puedo filtrar o simplemente pues que seleccionemos todos y ya vuelve y queda nuestro gráfico. Entonces, dentro de las opciones de gráfico, a pesar de que sea una sola, usted tiene varias posibilidades para hacer gráficos. Vamos a mirar este de gastos, que me dice que a partir de los ingresos y gastos, tengo ingresos y gastos de enero a junio, vamos a crear un gráfico que combine columnas para los ingresos
una línea para los gastos y un área para el margen, es decir, 3 gráficos en uno solo. ¿Cómo se hace eso? Entonces, me ubico dentro de la tabla, me voy al menú insertar, me voy a las opciones de gráfico, me voy a todos los gráficos y me voy al que dice cuadro combinado. Aquí me da la posibilidad de combinar 3 gráficos en uno solo. El ejercicio me está pidiendo que combine columnas para los ingresos. Entonces, mire, acá está ingresos, gastos y margen, que son los datos que tengo en la información. Entonces, para ingresos, que sea de columnas. Entonces, ¿cuál de columnas? No sé, dejemos este. Que una línea para los gastos. Entonces, en gastos voy a venir y voy a escoger uno de líneas. Y para las márgenes, que sea uno de área. Entonces, escojo de área y le doy a aceptar. Entonces, fíjense que aquí me aparece margen en verde y es el que está en área. Los ingresos son azules y son las barras y los gastos es el de líneas. Ya de aquí en adelante, el maquillaje y la información que usted le quiera adicionar a ese gráfico o a este tipo de gráficos, pues es el que usted quiere representar. Por ejemplo, aquí en título de gráfico, pues borrémosle eso que aparece título de gráfico y coloquémosle aquí, no sé, el nombre de la empresa. Alemar Producciones. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí? Que esto de la empresa Alemar Producciones, estas son las tendencias. O aquí ventas del 2019. Ya que me está diciendo a mí que estas son el registro de las ventas del 2019 del primer semestre, porque está de enero a junio. Entonces, los títulos también son muy representativos porque no necesita decirme más nada ni mostrarme más cifras, sino aquí yo estoy viendo que los ingresos en el mes de abril fueron muy buenos, que tuvimos más gastos en mayo, pero que el margen estuvo muy bien en junio. Entonces, no necesito conocer los datos para sacar estas conclusiones. Y por último, aquí en el ejercicio de nacimientos, tengo una información de unos años, tengo una información del nacimiento de varones y de mujeres, voy a totalizar, simplemente es una suma y arrastro. Me piden hacer 4 tipos de gráficos. Aquí lo importante es que cuando usted vaya a graficar, por ejemplo, esta información, miren, observen qué pasa si yo estoy ubicada acá y llamo el gráfico. Como no le he dado ninguna información para graficar, sino que quiero que me grafique todo, pues los gráficos no van a ser muy representativos. Miren, aquí no estoy obteniendo ninguna información, porque tengo unos años, tengo unos hombres, tengo unas mujeres y tengo un total, pero es que el total, como lo incluí acá, me está afectando muchísimo el resultado del gráfico, porque fíjense que la línea más alta la tiene es el total. Pues es obvio porque es la suma entre hombres y mujeres. Entonces, no todos los
que los datos los tengo que graficar. La tabla puede ser inmensa, pero yo no necesito graficar todo. Si quisiera graficar solo el total, pues tendría que seleccionar años y total. Pero fíjense que por eso acá me lo pide por separado. Voy a darle cancelar. Me dice líneas separando entre varones y mujeres. Entonces, pues simplemente selecciono hombres y mujeres. Pero igual, no tomo el total para que pueda ver yo la tendencia entre hombres y mujeres. ¿Cómo es el cambio? Pero fíjense que si lo incluyo acá el total y llamo, pues mira que voy a obtener el mismo resultado anterior, porque estoy totalizando, estoy cogiendo el resultado total. Entonces, ojo también con la información que quieren mostrar, porque aquí sí ya estoy viendo la tendencia, cómo fue el comportamiento de los nacimientos entre hombres y mujeres. Aquí ya lo puedo ver más claramente, que hay más nacimientos entre hombres y mujeres. Miremos en circular, es mucha información y no se puede ver. En barras quizás se pueden ver mejor. En áreas también. Entonces, no todo se puede graficar. Ni todos los gráficos me sirven para mostrar información. Entonces, por eso quería mostrarles este último ejercicio, para que no vayan a incluir información que no corresponde y que no me deje ver bien los datos que quiero representar. Cristian, cuéntame. Mi primer gráfico que me mostró cómo hacemos para que los nombres de los meses estén más abajo del gráfico. Es que no te entendí. Que en el primer gráfico, ¿cómo hacemos para que los... ¿Qué? Perdóname. Los nombres de los meses ¿Estos nombres de los meses? de abajo, o sea, que realmente es que que hay el gráfico arriba de los meses. No, es que los... Si quieres, escríbamelo. Porque, bueno, que los meses, ¿qué? Es que no te... Es como muy... No O es sea, muy claro. el gráfico ¿Sí? encima de los meses. O sea, es que lo que yo veo es que el gráfico está como aplicando los beneficios que baja. O sea, que aquí aparezcan los meses, aquí en estas puntas. Abajo de todo el gráfico los meses. Acá, Sí, no, mira. Aquí en elementos de gráfico puedes incluir la tabla de datos. Entonces, mira, acá están aquí los meses y con los valores. ¿Sí es así? sí, sí, señora, sí, así es. Entonces es Claro. aquí, mira, en, ¿dónde fue que te dije? Tablas de datos. Acá están, con clave de leyenda o sin clave. Todas estas opciones de gráfico, vamos a mirar. En este, por ejemplo, me da algunos. Mire acá en gastos, por ejemplo, este otro, mira los elementos de gráfico que hay. Entonces, también en horizontal, en títulos de gráfico, arriba, abajo, los datos. Aquí están las tablas. Entonces, depende de lo que tú quieras. El único que me da porcentajes en los datos es el de torta o el circular. A veces me dice, pero porcentaje, aquí en estos yo no puedo dar porcentaje. El único tipo de gráfico que me da esas opciones es el de la forma circular.
escojamos, por ejemplo, este. Entonces, este tipo de gráficos, sí dentro de las opciones y acá dentro del diseño, mire, está porcentaje, si quiero solo porcentajes o datos, aquí están. Entonces, por porcentaje y por datos. Entonces, la invitación es a que ustedes exploren todas estas opciones de gráfico para cuando les toque, ustedes ya puedan mirar cómo lo van a sacar, cómo las van a representar para que les quede de una mejor manera. Por ejemplo, este pedazo de torta, que es el más grande, entonces lo voy a sacar acá como para identificar que marzo tiene el mayor porcentaje. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, por favor, no se les olvide revisar los comentarios que les he hecho en la plataforma Territorium de los ejercicios. Recuerden que solo un participante por grupo me va a enviar a través de la opción de notificaciones las correcciones y nuestro próximo encuentro entonces será hasta el día 1 de diciembre. Yo les enviaría el recordatorio del enlace de la sesión para que por favor estemos listos y conectados. Recuerden también que cualquier pregunta, cualquier inquietud, estaría muy atenta a ustedes. No sé si tengan preguntas, observaciones, inquietudes. Bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su participación y estaremos en contacto. Un feliz día para cada uno de ustedes, una feliz semana y por favor cuídense mucho. Gracias, profe, lo mismo. Bueno, un abrazo. Hasta luego, profe. Hasta luego, que el Señor los bendiga. Buen día. Profe, qué pena molestarla. Cuénteme. Lo que pasa es que yo no subí la actividad 3. ¿La puedo subir ya? Sí, sí, claro. Ah, bueno, sí, señora. Gracias. Hoy voy a estar revisando, al final de la tarde, voy a estar revisando actividades 3 y 1 de Excel. Profe, y estos ejercicios de hoy, ¿para Uy, cuándo? estos de hoy tienen plazo hasta el 1 de diciembre. Ah, bueno, profe. Tienen plazo. Bueno, sí, señora. Gracias. Feliz día. Bueno, igualmente, cuídense mucho.